Bueno, muy buenas tardes. Este tema que vamos a exponer hoy es un conversatorio sobre el manejo del recurso forestal en Costa Rica. Vamos a abordarlo desde una temática de exposiciones sobre desafíos frente al cambio climático y el papel tan importante que tiene para la generación del desarrollo sostenible. Si bien es cierto, hemos abordado otros temas en este congreso tan importante que nos ocupa en esta ocasión, el tema de desarrollo forestal no ha sido abordado hasta el momento. Vamos a desarrollar la parte jurídica y la parte técnica. Entonces, si ustedes nos preguntan, aquí está la respuesta a todos los problemas, ¿verdad? Lo técnico y lo jurídico. Por un lado, el máster Antonio Darcia Carranza, que me acompaña aquí a mi derecha, nos va a exponer el tema de patrimonio natural del Estado, el cual es un poco confuso y a veces cuesta realmente entender cómo funciona, qué es, ¿verdad? Y cómo se aplica. Y a mi izquierda me encuentro con el ingeniero Juan Carlos Corrales Arce, quien nos va a exponer sobre el tema de o los desafíos con el manejo forestal sostenible, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el magíster Antonio Darcia Carranza. El licenciado Antonio Darcia Carranza es licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, tiene una maestría en Legislación Ambiental de la Universidad para la Cooperación Internacional, una maestría en Administración de Justicia de la Universidad Nacional con énfasis en Derecho Civil. Dentro de su experiencia laboral se encuentra, ha elaborado en el Registro de la Propiedad Intelectual del Registro Nacional, ha sido subjefe del Departamento de Asesoría Jurídica de la antigua Dirección Forestal, jefe del Departamento de Asesoría Jurídica de la antigua Dirección General de Vida Silvestre, asesor legal del Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Ministerio de Ambiente y Energía, juez agrario, actualmente juez del Tribunal Agrario del Segundo Circuito Judicial de San José, y también ha fungido y funge como docente en cursos de derechos reales, derecho agrario y demás en diferentes universidades, en la academia en general en nuestro país. Además de eso, es vicepresidente de la Asociación Costarricense de la Judicatura por 2 periodos, miembro de la Junta Directiva del Colegio de Abogados en el periodo 2014-2016, miembro de la Comisión Agraria del Poder Judicial, miembro de la Comisión Ambiental y la Comisión Agraria del Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica. Le pido un fuerte aplauso para recibir al magíster Antonio Darcia. Bueno, voy a tratar de esclarecer un poco una confusión generalizada que se tiene de lo que es el patrimonio natural del Estado, tanto por instituciones, por los mismos Sala Primera, Sala Constitucional, tienen una confusión de lo que es el patrimonio natural del Estado. Tal vez yo considero que lo tengo un poco claro a raíz de la experiencia que tuve laborando en la Dirección Forestal, en la Dirección de Vida Silvestre y bueno, prácticamente 30 años de experiencia, algo he ido captando de lo que es el patrimonio natural del Estado. A ver, ¿cuál es? Uy, lo apagué. También lo puede pasar un toque. ¿Cuál es el? ¿Cuál es? Okay. ¿Qué es el patrimonio natural del Estado? El patrimonio natural del Estado está constituido por los bosques y terrenos forestales. Vamos a ir viendo algunas características. Bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales. Entonces ya aquí vamos haciendo algunas diferencias. ¿Qué son reservas nacionales? Que ahorita lo vamos a ver. De las áreas declaradas inalienables, de las fincas inscritas a su nombre y de las pertenecientes a municipalidades, instituciones autónomas y demás organismos de la administración pública, excepto muebles que garanticen operaciones crediticias con el Sistema Bancario Nacional e ingresen a formar parte de su patrimonio. Entonces aquí tenemos un componente del patrimonio natural del Estado. Primero, bosques y terrenos forestales de las reservas nacionales, ¿verdad? Las reservas nacionales no solo tienen
bosques y terrenos forestales, son amplias. De las áreas declaradas inalienables, aquí vamos a ver conceptos de zona marítimo terrestre, franja fronteriza, pero tienen que tener bosques y terrenos de actitud forestal. De las fincas inscritas a nombre del Estado y de todas las que pertenezcan a las instituciones y municipalidades. Por favor. Ok, ¿qué son reservas nacionales? Las reservas nacionales están definidas en la Ley 2825, Ley de Tierras y Colonización, y se dice que son todos los terrenos comprendidos en los límites de la República que no estén inscritos como propiedad particular de las municipalidades o de las instituciones autónomas. Entonces, todo lo que no estaba inscrito en ese momento, que está en manos particulares, son fincas privadas. Los que no estén amparados por la posesión decenal. Esta ley es de 1961, entonces todos los terrenos que tuvieran bosques y terrenos de aptitud forestal que no estuvieran amparados en una posesión decenal quedaban dentro del ámbito de las reservas nacionales. Los que por leyes especiales no hayan sido destinados a la formación de colonias agrícolas y en general todos los que no siendo de propiedad particular no estén ocupados en servicios públicos. Esto viene en la Ley de Tierras y Colonización. Entonces aquí ya tenemos un parámetro de lo que son las reservas nacionales. Ok, ¿qué es un bosque? ¿Qué es un terreno de aptitud forestal? Conforme a lo que define la ley forestal, dice que el bosque es un ecosistema nativo autóctono que ocupa un ecosistema nativo autóctono, dice, tiene varias características, intervenido o no, ¿verdad? Regenerado por sucesión natural u otras técnicas forestales, ¿verdad? Dice que ocupa 2 o más hectáreas, presencia de árboles maduros. ¿Qué son árboles maduros? Lo entienden los ingenieros forestales, los demás no sabemos qué es un árbol maduro. En lo personal, a raíz de la experiencia, entiendo que un árbol maduro es como un árbol cuando ya echa semillas, produce, ya podemos hablar de un árbol maduro, pero realmente se queda corto en la legislación, no existe un término que defina lo que es un árbol maduro. Aparte de eso, dice, con 1 o más doseles que cubran más del 70%. Entonces aquí ya empezamos a tener problemas con la definición. Esta es una definición legal, esto no es una definición técnica. Entonces yo les digo, ¿ustedes saben lo que es el bosque seco? Vamos en marzo, abril, enero, a ver el bosque seco, no cumple con los requisitos de bosque. ¿Por qué? Porque son árboles caducifolios, botan todas las hojas, lo único que quedan son los marejones, entonces no cumple con el dosel y no cumple con una serie de características que tienen que conformarse todas conjuntamente para que se dé la definición de lo que es un bosque. Entonces desde ahí ya tenemos problemas. Dejamos por fuera los bosques salados, los manglares. El manglar, de acuerdo a la definición que hay ahí, no es un bosque. Entonces ya empezamos a tener problemas a la hora de clasificar el patrimonio natural del Estado. Terrenos de aptitud forestal. Recuerdo que cuando ingresé a laborar a la antigua dirección forestal, en el año 90, decíamos que aquellos terrenos que tenían una pendiente superior, que tuvieran una pendiente de un 45%, de ahí en adelante ya eran terrenos de aptitud forestal. Poco a poco los hemos ido aumentando y ahora prácticamente son terrenos escarpados, prácticamente un 75%, para que usted me diga que calza dentro de la definición de lo que es un terreno de aptitud forestal. Y el principal problema que tenemos son los errores que cometemos a la hora de poner definiciones en las leyes. Este es un error grosero y les voy a decir por qué. Dice, también se consideran terrenos forestales o de aptitud forestal los manglares, los páramos y los yolillales. ¿Cómo vamos a poner eso? Indicando que eso es un terreno de aptitud forestal, si son ecosistemas. Entonces ya partiendo de ahí tenemos problemas en la legislación. Por favor. Ok. Se establece que dentro de las reservas nacionales, ya cuando nace la primera ley forestal, que es la 4465 de 1969, esta ley establece que dentro del patrimonio forestal del Estado se pueden establecer áreas silvestres protegidas.
bajo diferentes categorías de manejo. Entonces tenemos reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, parques nacionales, reservas biológicas, después se aumentó y se dijo que humedales y monumentos naturales, se siguen cometiendo errores graves, por ejemplo, el meter un humedal es un ecosistema, no es una categoría de manejo. Entonces, partiendo de ahí, ya entramos en errores conceptuales de la legislación. Y el problema es que tratamos el patrimonio natural del Estado como que todo el patrimonio natural del Estado fuera reserva biológica, que no se puede hacer absolutamente nada. Eso es un error conceptual que tienen muchas organizaciones y muchas instituciones. Entonces, tenemos que las reservas forestales, vean la definición, estarán formadas por los bosques cuya función principal sea la producción de madera y por aquellos terrenos forestales que por su naturaleza sean especialmente aptos para ese fin. Entonces, partiendo de aquí, tenemos una categoría de manejo que ¿qué es lo que busca? Producir madera. Y entonces la tratamos como que fuera un parque nacional y entonces no se puede hacer nada porque es un bien de dominio público. Entonces ahí son los errores de concepto. Las zonas protectoras tienen un fin específico, que es proteger los cursos de agua, los cuerpos de agua. Entonces dice que estarán formadas por los bosques y terrenos de aptitud forestal, en que el objetivo principal sea la protección del suelo, la regulación del régimen hídrico y la conservación del ambiente y de las cuencas hidrográficas. Costa Rica, todo es una cuenca hidrográfica, estamos atravesados por cuencas hidrográficas, todo el país. Luego dice, los refugios nacionales de vida silvestre que estarán formados por aquellos bosques y terrenos cuyo uso principal sea la protección, la conservación, el incremento y el manejo de especies de flora y fauna silvestre. Las reservas biológicas estarán formadas por aquellos bosques y terrenos forestales cuyo uso principal sea la conservación. Cuando hablamos dentro del patrimonio natural del Estado de reservas biológicas, prácticamente lo único que se hace dentro de las reservas biológicas es investigación. Están destinadas esas áreas para conservar, la conservación de especies, de árboles, de fauna silvestre, los parques nacionales tienen otra conformación, o sea, es un poco diferente a las reservas biológicas. Entonces, cada categoría de manejo tiene un fin diferente. Entonces, el parque nacional prácticamente hay áreas de protección, hay áreas que se desarrollan, todo el mundo me imagino que ha ido a Manuel Antonio, ha ido a diferentes parques nacionales, donde se permite ciertas actividades, inclusive ecoturísticas, ¿verdad? Y por último, como les decía, definimos los humedales. ¿Qué son los humedales? El humedal es un ecosistema, no es una categoría de manejo. Entonces ya partiendo de ahí, estamos teniendo errores conceptuales. Y todavía metemos también como categoría de manejo los monumentos naturales. Por favor. Uno de los errores que se manejan, se dice, el patrimonio natural del Estado es dominio público. Error grosero, y les voy a decir por qué. Dentro de las áreas silvestres protegidas, bajo esas categorías de manejo que acabamos de ver, existen poblaciones. Les puedo citar algunos ejemplos. La gente de Puerto Viejo, Manzanillo, Gandoca, Tortuguero, Opcional, así para nombrar algunos. Tenemos centros poblacionales inmersos dentro de las áreas silvestres protegidas. Y entonces partimos de que no se puede hacer absolutamente nada cuando tenemos a las personas viviendo y desarrollándose dentro de las áreas silvestres protegidas. Muchos de esas áreas son mixtas, no son bienes del Estado. Los refugios de vida silvestre, las reservas forestales, las zonas protectoras, está compuesto por bienes de dominio público y por bienes privados. Entonces decimos, no se puede hacer absolutamente nada dentro de las áreas silvestres protegidas porque es patrimonio natural del Estado y es dominio público. Error grosero, ¿por qué? Las personas tienen sus fincas inscritas, tienen sus propiedades, tienen sus casas y conviven dentro de las áreas silvestres protegidas. Recientemente, bueno, no tan reciente, cuando salió la ley de biodiversidad, se aclaró un poco y se dice que no forman parte de estas áreas los terrenos privados que no se hayan pagado o expropiado. Entonces, si usted no le ha pagado, no le ha comprado el terreno
a esas personas que tienen propiedades privadas dentro de las áreas silvestres protegidas, entonces, de conformidad con lo que se establece en la modificación que se hizo del artículo 37 a través del transitorio en la ley de biodiversidad, no forma parte del área silvestre protegida, señores. Entonces, ¿cómo no los dejamos hacer nada? Prácticamente les hacemos un decomiso de sus propiedades partiendo de que es dominio público, cuando no es cierto. Las únicas áreas silvestres protegidas que se obligan a pagar o expropiar son las reservas biológicas y los parques nacionales. El resto son áreas compuestas por áreas privadas y áreas públicas. Okay. Aquí a manera de ejemplo hay, que es el segundo punto, bosques y terrenos forestales, ¿verdad? Y terrenos de actitud forestal. También se dice que forman parte los terrenos, el segundo punto, que pertenecen a las instituciones, a las municipalidades, ¿verdad? Y que están inscritos a nombre del Estado. Aquí a manera de ejemplo voy a citar el voto 1763 de 1994, que trata sobre la zona protectora Tivives, donde la Sala Constitucional estableció que aquellos terrenos que pertenecieran, en este caso, el terreno pertenecía al INDER y se decretó un área silvestre protegida, la Sala en ese voto estableció que esos terrenos automáticamente pasaban a integrar el patrimonio forestal del Estado. El problema es que esos terrenos los había adquirido el INDER con fines de establecer un asentamiento campesino, el asentamiento Salinas. Entonces resulta que ya prácticamente se habían otorgado las escrituras de los terrenos sobre esos bienes, entonces le cae encima una declaratoria de área silvestre protegida, entonces nos compramos un problema. Tenemos un montón de desarrollo en lo que es la zona protectora Tivives, donde a la fecha todavía están, no se ha pagado, no se ha podido expropiar, no se ha podido comprar. Entonces tenemos, y aparte de eso, le cae caldera en parte, diferentes leyes regulando prácticamente el mismo territorio. Entonces son problemas muy comunes que se presentan. Porfa. Okay. La administración, ¿a quién corresponde? La administración del patrimonio forestal del Estado corresponde al MINADE en este momento por medio del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. El Sistema Nacional de Áreas de Conservación son áreas geográficas en que se ha dividido el país, donde son territorios que se administran a través de cada una de las áreas de conservación. En este momento tenemos área de conservación Isla de Coco, área de conservación Guanacaste, área de conservación Pacífico Central, área de conservación Osa, área de conservación Talamanca Caribe, área de conservación, la otra parte de Talamanca, son dos partes, Amistad, y el área de conservación Huetar Norte. Entonces son zonas geográficas y la Isla del Coco, donde se ha dividido el país en zonas geográficas y cada área de conservación administra ese territorio con la finalidad de otorgar todos los permisos, controlar, fiscalizar todas las funciones que tiene prácticamente el MINADE en cuanto a lo que es el recurso de vida silvestre, el recurso forestal, el recurso minero, concesiones, bueno, todo. Por favor. Estas áreas silvestres protegidas que están dentro del patrimonio natural del Estado y el patrimonio natural del Estado en sí, ¿verdad?, tienen una importancia enorme. Sirven, hay diferentes, como les digo, el patrimonio está conformado por diferentes categorías de manejo y cada una tiene un fin específico. Entonces tenemos áreas que son reservas biológicas, que ahí prácticamente es para conservar el material genético, las diferentes especies forestales y vida silvestre. También sirven para reproducción y conservación, captura de carbono. Si nosotros empezamos a analizar la cantidad de hectáreas que integran el patrimonio natural del Estado,
son miles de hectáreas. ¿Por qué? Porque dentro de este patrimonio también tenemos las áreas de manglar. Las áreas de manglar, al ser zona pública, según lo establece la ley 6043, la ley de zona marítimo terrestre, pasa a integrar automáticamente, es parte del patrimonio natural del Estado. Entonces Costa Rica está rodeado por áreas de manglar gigantescas que forman parte del patrimonio y todo eso fija carbono. Independientemente de eso también, los manglares sirven como contención para fenómenos naturales, como huracanes, tormentas. Son la mayoría, por ejemplo, de peces se reproducen en los estuarios. ¿Qué son los estuarios? Son humedales estuarinos. Entonces prácticamente el desarrollo de todos los peces se da en esos estuarios y posteriormente los pescamos ya en mar adentro, pero realmente son importantes desde el punto de vista de la reproducción de los peces que posteriormente se comercializan. La mayoría de áreas silvestres protegidas tienen dentro de sus áreas las cuencas hidrográficas, el recurso hídrico. Si ustedes empiezan a ver dónde están las cuencas, por ejemplo, el principal río que atraviesa San José y va a dar hasta Punta Arenas, estamos ahí en el Braulio Carrillo. Ahora se acaba de aumentar el Parque Rincón de la Vieja con la finalidad de proteger las cuencas hidrográficas del agua de toda la población ahí de Guanacaste. Entonces, tienen belleza escénica, dan beneficios a las comunidades. Me imagino que ustedes han estado viendo en las noticias la problemática que en este momento tiene toda la actividad ecoturística que se desarrolla en el Puas o alrededor del Puas. Muchas de las empresas, restaurantes, hoteles están quebrando porque está cerrado el Puas. Entonces, es toda una economía que se moviliza alrededor del área silvestre protegida. Entonces, desde ese punto de vista también se benefician las comunidades aledañas, ¿verdad? Y en este momento, ellos están esperando que abran el parque porque realmente están teniendo millones en pérdidas, ¿verdad? Se genera empleo, ¿verdad? Turismo, restaurantes, hoteles. Y por otro lado tenemos que al ser miles de hectáreas se puede vender el oxígeno. Entonces son aspectos importantes que se pueden o que se aprovechan del patrimonio natural del Estado. Entonces, ustedes me dicen si tenemos propiedad privada, propiedad pública, las personas que tienen terrenos y poblaciones que hay inmersas dentro de las áreas silvestres protegidas, entonces, si aplicamos el criterio de que todo es dominio público, no podrían hacer absolutamente nada. Entonces, como les decía, ese es un error conceptual que se tiene desde Procuraduría, Sala Constitucional, Sala Primera, cuando vierten criterios y dicen todo es patrimonio natural del Estado, es dominio público. Y partiendo de ahí, como les digo, entonces hay un error, un criterio grosero en lo que es el patrimonio natural del Estado y lo que entienden muchas de las instituciones. Y realmente tenemos que desarrollarnos y las mismas áreas silvestres protegidas sirven para el desarrollo del país. Así que muchas gracias. Faltaba nada. Muchas gracias al magíster Antonio Darcia. Le quedó 1 segundo y 4 centésimas. ¿Quiere decir algo más? ¿No? Bueno. Muy bien. Ahora vamos a tener la exposición, que es la perspectiva técnica del ingeniero Juan Carlos Corrales Arce, quien es diplomado en Producción Animal Sostenible de la Escuela Centroamericana de Ganadería, ingeniero agrónomo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, profesor de Estado en Ciencias Agropecuarias, graduado del Centro de Investigación y Perfeccionamiento para la Educación Técnica CIPET, facilitador, capacitador, investigador y docente de múltiples instituciones educativas, Finca Orgánica, ERT, Instituto Agropecuario Costarricense, Escuela Técnica Agrícola e Industrial ETAI, Colegio Agropecuario de San Carlos.
Instituto Tecnológico de Costa Rica, sede San Carlos, en las carreras de Ciencias Agropecuarias, Agronomía, Turismo Ecológico, Turismo Hotelero, Turismo Rural Sostenible y Gestión Ambiental. Orador en congresos y diferentes cátedras educativas y profesionales, miembro de la Asociación Conservacionista Monteverde, empresario agrario y propietario de Ganadera Agrícola Santa Clara, con PSA en bosques secundarios y PSA en proyectos agroforestales. Actualmente el ingeniero Corrales Arce se desempeña como coordinador técnico de la Unidad Didáctica Productiva del Colegio Agropecuario de San Carlos y al día de hoy nos va a exponer sistemas agroforestales como una alternativa de producción ante los desafíos que presenta el cambio climático. Por favor, recibamos al ingeniero Juan Carlos Corrales Arce. Muchísimas gracias y de antemano extender este agradecimiento al Colegio de Abogados de Costa Rica y a los organizadores de este congreso. Y es muy importante tal vez esta tarde, terminando ya, analizar qué vamos a hacer. O sea, cuál es la perspectiva a la que nosotros nos tenemos que adaptar hacia ese cambio climático. Y a mí me gusta utilizar mucho esa palabra, o sea, de adaptación al cambio climático. Incluso en algunas de las propuestas de hoy, a veces vemos propuestas que son inmediatas, que son de urgencia. Y si estuviéramos aquí en el auditorio y estuviéramos con un poco de frío, creo que muchos utilizaríamos de jalarnos el saco o sacarnos un abrigo. Y si tuviéramos mucho calor, sacaríamos una hoja, la agenda de hoy, y nos estaríamos haciendo viento. El problema es que la estaríamos haciendo individualmente y cada uno de nosotros estaría adaptándose a la situación a la cual se está manejando. Hoy, desde don José María hasta cada uno de los diferentes expositores, también nos dieron algunas pautas que son muy importantes que ustedes tengan en cuenta. Y digo ustedes porque cuando hablamos de adaptarnos al cambio climático, los que hemos estado en la agricultura también hemos tenido muchas veces que adaptarnos al marco jurídico. Y me preocupa cuando en la construcción del marco jurídico no se toma en cuenta la gente que está en la parte de producción. Vimos ahora un ejemplo en estos casos. Yo les puedo hablar de cambio climático porque en el 77, cuando nosotros en San Carlos, en Florencia, producíamos café, en una conversación en la sala, mi papá le dijo a mi mamá, escuché que van a haber heladas en Brasil. Y nosotros tuvimos una muy buena floración de café ese año. Fertilizando más con unas heladas en Brasil, ese año logramos sacar 1000 fanegas de café. Después de eso, no habían ni pasado 4 o 5 años cuando empezamos a tener reglamentaciones para producir café en bajura y café en altura. Y nunca más pudimos volver a producir café en zonas bajas, por la humedad, por la precipitación y por los problemas de roya que ya algunos expositores manejaron ahí. Y tuvimos que adaptarnos al cambio climático, nos pasamos a producir leche. Pasó el tiempo, dejó de llover como llovía en San Carlos, dejamos a tener temperaturas muchísimo más altas y en estos momentos, hace 3 o 4 años, la actividad lechera en algunas zonas tropicales con sistemas intensivos también dejó de ser productiva. Y nuevamente nos adaptamos al cambio. Mi hermano siguió una línea de producción de huevos con gallina en pastoreo y nosotros estamos incursionando con raíces y tubérculos. Y ahora vamos a caer, y espero muy pronto, en actividades forestales adaptadas a la agricultura que nos permitan también pues, generar ese cambio. Y vamos a hablar también de pagos de servicios ambientales. Entonces, los enfoques de sistemas agroforestales, como ahora bien también en la clasificación nos explicaban, que nos permitan en los sectores privados a nosotros poder generar una fuente de ingreso adicional. Y a veces en esto nosotros tenemos que partir, hablamos de sector forestal y entonces muchas veces metemos dentro del cajón a los que tenemos las plantaciones junto con los que están haciendo la comercialización de la madera. El negocio no es producir ganado, el negocio es tener carnicería. Y en Costa Rica el negocio no es producir agricultura, el negocio es ser intermediario y traérselo aquí a San José. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener
muchísimo cuidado con esa parte de producción. Me asustaron más cuando alguien que está en el Ministerio de Agricultura y Ganadería dice que se le pala el pelo de solo pensar que tiene que ir a producir. Entonces a mí se me para el pelo saber que estoy en el sector y lo que es peor, que estoy educando muchachos y muchachas para meterse en el sector agropecuario. O sea, tenemos que adaptarnos y buscar una alternativa para cada una de estas cosas. Plantaciones de clones de teca, plantaciones de acacia, plantaciones, en fin. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Esto es igual que agricultura. Si tenemos plantaciones de una sola especie, seguimos teniendo monocultivo. Igual de malo que tener cualquier otro monocultivo. Y entonces eso nos lleva a lo único que sacamos es una producción de una madera muy diferente a lo que en algún momento nosotros conocimos de las extracciones madereras en Costa Rica. Yo provengo de del segundo distrito, Florencia, donde nosotros en un distrito muy pequeño, existían 5 aserraderos en los años 70. O sea, San Carlos y toda la zona Huetar Norte sufrió un sistema de deforestación enorme para poderlas transformar en zonas agrícolas. Hoy se está revirtiendo mucho esto, pero todo arranca mucho, desde legislación, servicios ambientales y la parte educativa técnica. Plantaciones forestales o monocultivo de árboles. Si es monocultivo, tenemos enfermedades, tenemos plagas y se van plantaciones enteras. Entonces, ¿qué estamos proponiendo? Y desde el Colegio Agropecuario y la Escuela Técnica, ya hace muchos años, más de 55 años de estar trabajando en la educación técnica en el país, proponemos un asocio de producción de madera y ganadería. Los miembros de la FAO hablaban ahora de agroforestería, sistemas silvopastoriles, y es posible. Problema para nosotros cuando asociamos estos dos negocios compartiendo el mismo sitio, es que tenemos un efecto muy negativo del crecimiento de los árboles producto de la competencia que generan las gramíneas, o sea, los pastos nos ahogan los árboles. Y las modalidades que vamos a ver es o árboles en las fincas, repastos y caminos, franjas o líneas de madera protegidas con ganados y árboles pequeños. Y hoy me encantó ver que muchos de ustedes ya llevaban árboles para plantar en algunas partes. Esta modalidad, por ejemplo, tenemos caminos con árboles en los lados que nos permite a nosotros dar sombra y protección a esas áreas. Voy a ir muy rápido mostrándoles cosas que podemos tener. Ahí tenemos nosotros áreas de pastos mejorados con franjas, ya no franjas de una sola. También aprendimos de los errores. Una sola franja de árbol lo que nos hacía es tener un árbol que crecía muchísimo y no ensanchaba. Entonces ahora sembramos franjas de 3 árboles, lo que nada más compactamos la franja en 6 metros y nos permite asociar la sombra para cada uno de esos lugares. Son alternativas al cambio, o sea, nosotros hemos aumentado 2 grados básicamente de temperatura en nuestra zona y tenemos serios problemas de lo que llamamos en ganadería de estrés calórico. Esa es la misma franja, sembrado en 3 bolillos. Este es un trabajo de hecho en nuestras fincas del ingeniero Olman Morillo, él es forestal, y ahí pueden ver en la forma en que se siembran los árboles. Y lo otro muy importante, tuvimos que cambiar toda la orientación de los árboles que se mantenían. Ahora sembramos de este a oeste para que no generen sombra adicional en las áreas de los árboles. Este es un esquema de la finca, entonces ahora hacemos franjas largas. Cada una de estas rayas representan sistemas de 3 árboles sembrados en línea y las áreas de pastoreo en el centro, con una actividad ganadera que es muy difícil. También de nuestras plantaciones ya pueden ver sistemas arbolados y el ganado pastando, donde nosotros logramos reducir 2 grados, como les decía, y lo que hace una disminución en el estrés calórico. Y por este otro lado, plantaciones de árboles con leguminosas como es el poro y arbustos de morera para corte y acarreo. O sea, tenemos producción de 24% de proteína en los diferentes doseles, en los diferentes estratos, que es lo que es muy importante practicarlo para la adaptación al cambio climático. Aquí tienen a un Oscar haciendo corte y acarreo
y vean cómo hay una retención de humedad, ¿verdad? Que incluso él debe ahí protegerse y tenemos diferentes sistemas. Son cuestiones que podemos ir. Este es un trabajo de la Universidad Nacional, pero lo coloco para que demuestren cómo se pueden ver los pastos y los sistemas de las franjas en lo que vamos manejando. Ese es hecho en La Vega, con teca, y bueno, sistemas arbolados por todo lado, y aquí es donde tenemos que cambiar también muchísimo, ¿verdad? El celular tiene que ser una herramienta hoy fundamental dentro de la parte de la educación técnica. Nosotros necesitamos hacer mediciones con GPS. Esta es una parcela que va a ser sembrada este año, son 10 hectáreas sembradas en sistemas agroforestales, donde dejamos 6 metros en medio de cada franja para poder sembrar plantaciones agrícolas. Y alguien dijo aquí hoy que no se podía saber si hoy iba a llover, y eso no es cierto. Las estaciones meteorológicas nos permiten a nosotros, desde la madrugada, conociendo la temperatura del punto de rocío, si está igual a la temperatura que vamos a tener durante el día, seguro llueve. Y no aplicamos, ¿verdad? Entonces hay que aumentar mucho para poder tener buenas prácticas agrícolas, que fue un tema fundamental hoy. Y la otra modalidad, muy rápido, es asociar la madera con la agricultura, y aquí el efecto es inverso. El problema que tenemos es casualmente la sombra haciéndole competencia al cultivo agrícola, que necesita mucha radiación solar. Podemos trabajar especies nativas nuestras, que a veces también los ambientalistas nos critican por utilizar especies fuera de nuestro territorio, pero hoy tenemos paquetes tecnológicos de clones de teca y de melina que realmente nos permiten acordar periodos de 15 años, traérnoslos a 7 u 8 años. Vean una plantación nuestra, donde aquí ustedes pueden observar, esto es una plantación de laurel, y en medio del laurel tenemos ñampí brasileño con riego por goteo. Entonces se logra utilizar la área para la producción agrícola, manejando muy bien el uso del recurso hídrico, y además vamos generando un recurso forestal. Vieron en una de las diapositivas que nos presentaron que una alternativa al cambio climático es el uso de los invernaderos, ¿verdad? Dichoso el que puede comprar aire acondicionado, pero algunos tenemos que sembrar un arbolito y hacer sombra, ¿verdad? Entonces eso es lo que hacemos. Aquí tienen plátano sembrado en un sistema mixto con árboles, y yuca también en un sistema arbolado. Este me está matando. Acá pueden ver, esto es palmito con sistemas de árboles y producción de especies, eso es orégano italiano, y yuca con laurel y con jengibre en medio. Y una de las premisas más importantes es que nosotros necesitamos transformar la agricultura. Hoy lo dijeron, o sea, a mí me asustaron los datos que nos presentaron, porque si en estos momentos ya no tenemos frontera agrícola, no podemos expandirnos más y tenemos que producir el 60% más de alimentos que los que estábamos generando en el 2006 y volver a esta agricultura rentable, realmente necesitamos hacer sistemas que se adapten a la producción y a las demandas, pero también al cambio climático de lo que nos está pidiendo. Esta es un proyecto con plantación, yuca y tiquisque, yuca y teca, y tiquisque y teca. La otra ventaja que tiene estos sistemas es que nos permite disminuir los costos de mantenimiento de las áreas forestales. Y este es nuestro último proyecto. Este proyecto está generado desde la Escuela Técnica a cargo del ingeniero forestal José Pablo Gamboa, de nuestra carrera de manejo forestal, y nosotros lo que andamos buscando es mejorando la sostenibilidad y la resiliencia de las fincas. Y hoy me gustó mucho que varios de los expositores hablan de esto. La resiliencia en las fincas es el sistema de adaptación al cambio climático. Entonces ahí es donde nosotros podemos hacer. Pero esto no es un cambio rápido. No es como abrir las puertas, si nos estamos muriendo de calor, abrir las puertas de nuestra casa y dejar que entre el aire. Es un reacomodo completo de nuestras fincas. Estamos basados en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco,
Y básicamente en el capítulo 5, la encíclica habla de la diversificación de la agricultura. Este es un mapa de lo que se ve aquí en realce, es todo el área de la finca, ¿verdad? Y ustedes ya pueden ver los sistemas arbolados, están en las áreas de repasto, y los sistemas arbolados que están en las áreas agrícolas. Entonces eso nos permite a nosotros bajar tanto la temperatura como mejorar la retención de humedad en el suelo y evitar problemas de erosión y escorrentía. Ese es el área de la finca donde tenemos distribuidas, son 117 hectáreas, 25 son de bosque secundario, adaptación a la legislación, tenemos que proteger las cuencas de áreas hídricas, entonces tenemos también que dejar algunas zonas para bosque secundario y protección de cuencas, porque ahí nace agua por todo lado. Y además tenemos 83 hectáreas que corresponden a lo que manejamos en ganadería y agricultura. Y este es un bosque remanente, porque aquí nacen las dos principales fuentes de agua del colegio y de la escuela técnica, donde tenemos un investigación con Codeforza, el tecnológico y nuestra institución para manejarlo ahí. Lo que estamos proponiendo son sistemas silvopastoriles intensivos, como les decía, lo que les expliqué antes, y donde hacemos un cambio. Y nada más para que vean algunos números muy rápidos, esto es lo que nos cuesta establecer una hectárea de terreno bajo ese sistema. El primer año es el que es más duro, o sea, tiene un costo de 1.130.000 colones. Año 2 y año 3, el costo es de mantenimiento para poder nosotros manejar eso, y efectivamente a partir del año 5 al año 8 los costos de mantenimiento son realmente imperceptibles. Y aquí es donde entra en juego la otra parte que en legislación sería muy importante. El pago de servicios ambientales en realidad es una filantropía para aquellos que queremos proteger el ambiente. No alcanza eso para darle sostenibilidad a un proyecto de pago de servicios ambientales. Es un aporte más, es un aporte adicional, pero debería considerarse nuevamente los encargados de hacer estudios que realmente nos digan cuál es la mejora ambiental de tener áreas de bosque. Nosotros somos todos expertos para medición del daño ambiental, pero no hemos hecho suficientes investigaciones para determinar si un abono orgánico genera mejora ambiental, si la siembra de un árbol genera mejora ambiental y en cuánto se modifica eso. Uno de los expositores nos llamó hoy, don Félix Cañet, habló de agricultura de regeneración. Y eso sí es muy importante, pero necesitamos buscar sistemas que lo puedan hacer rentable. Para terminar, ustedes pueden ver aquí un flujo de los 8 años que nosotros podríamos hacer, donde incluimos el pago de servicios ambientales. Es más, el pago de servicios ambientales es el que logra que el proyecto llegue a su punto de equilibrio, de ahí que sea tan importante. Y los 2 raleas que se hacen en el año 3 y en el año 5 nos permite a nosotros generar un ingreso adicional. Súmele entonces a esto lo que usted vaya a producir en la franja intermedia. Puede ser agricultura o puede ser ganadería. Y el ingreso por hectárea en los 8 años es de 2.982.000 colones. Para un parcelero que tiene, digamos, terrenos de 10 a 20 hectáreas, apenas volveríamos otra vez a hablar de ganadería de subsistencia. Entonces sí es muy necesario mejorar no solo los sistemas que vamos a hacer de adaptación al cambio, sino también el resto de la cadena productiva. No nos podemos quedar única y exclusivamente con la producción primaria, porque si no, quien está haciendo nuevamente la ganancia total de esto es el que lo está industrializando. Y en eso la zona de San Carlos, pues estamos desarrollando un proyecto en general, que es acompañado por la Agencia del Desarrollo, para poder llevar cada vez más valor agregado al producto y más agroindustria a esas zonas. Básicamente es un poco de lo que hemos venido haciendo en los últimos años en este sector. Hoy tenemos que ver el sector agroforestal como uno solo.
como una sola red y ya no solo como plantaciones en sí mismas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, si en este país pudiésemos hacer las cosas tan eficientes como los señores expositores en cuanto al tiempo, sería otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo sí, para concluir la mesa, sí quiero primero, antes de agradecer a ambos y darles sus respectivos certificados, sí quiero hacer hincapié en el tema que hemos hablado en este ratito, en la tarde, y es que es importante, un día de estos, y desde la comisión hablamos mucho de ambas comisiones, tanto de la agraria y de la ambiental, para que también vean tanto el licenciado Antonio como el licenciado Carlos Bolaños, como mi persona, estamos en la comisión ambiental y también integramos la comisión agraria. Sí se pueden hacer las dos cosas, porque en general la gente que está en agrario, digamos, la sociedad civil se pelea con los ambientalistas o los ambientalistas se pelean con los agraristas, ¿verdad? Y no debe ser. Por allá me parece que tenemos una pregunta. Ya vamos a dar un pequeño espacio para preguntas. Sí quiero rescatar el hecho, y creo que en base a ambas intervenciones van las preguntas, que nosotros debemos de aprender a producir manteniendo el desarrollo sostenible, creando capacidades productivas que vayan encaminadas a desarrollar marcos de desarrollo sostenible, ¿verdad? Y así podemos gestionar la parte económica, proyectar la parte social y mantener la parte ambiental. Como tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Vamos a recibir unas 4 preguntas. Aquí tenemos el compañero, vamos a comenzar por el señor que hoy… Félix Cañete. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su intervención. En relación al tema que usted hablaba de agricultura regenerativa, simplemente la agricultura regenerativa es una agricultura basada en la incorporación de materia orgánica al suelo. Eso permite primero regenerar la comunidad microbiana como un componente básico del suelo, ya que básico la comunidad microbiana es la esencia de la vida del suelo. A partir de la comunidad microbiana se regeneran el resto de la microflora de la vida del suelo, formada por artrópodos, microartrópodos, pero que parten de que hay una materia orgánica disponible. Soy cubano, me tocó vivir los años del colapso del sistema socialista y me tocó participar en un grupo de trabajo que se nos dio una tarea, o hacen agricultura sostenible o no hay comida. Entonces no podía esperar para mañana, era para ayer. Y de las cosas que hicimos, que un poco lo que estamos tratando de hacer acá con agricultura regenerativa, es primero regenerar la salud del suelo a partir de la incorporación de materia orgánica. Segundo, reducir laboreo mínimo, que es una práctica conocida. También policultivos, ahí aumentamos biodiversidad. Se promovió la producción de insumos locales, tanto de microorganismos controladores, microorganismos, Bacillus subtilis, Metarrhizum, combinado con desarrollo de los controles biológicos clásicos. Eso permitió reducir insumos, uso de agua con cobertura orgánica. Al haber cobertura en el suelo, se evitó erosión, se evitó pérdida de agua, y eso es lo que estamos llamando agricultura regenerativa, agricultura organopónica. Hicimos una experiencia en Panamá con un suelo totalmente, era algo inimaginable, era una piedra, incorporaba materia orgánica con una combinación de semillas locales y a los 30 días estaban cosechando. Muchas gracias. Agregar. Mientras pasan el micrófono, muchísimas gracias. No podía presentar esa parte por efectos de tiempo, pero en nuestra institución todos los desechos orgánicos son procesados. La lechería cuenta con un sistema de recolección de boñiga, el cual se le integran microorganismos eficientes y son aplicados en los fertilizantes. Todos los desechos orgánicos tienen que incorporarse como materia orgánica definitivamente. Hay que ver las fincas como un sistema integrado. Bueno, buenas tardes nuevamente. Especie de comentario, quería felicitar al licenciado Darcia
por traer a la luz esos errores groseros. Creo que hay una parte importante también con respecto a la materia forestal, que es el parche de FONAFIFO, el cual se levantó con un lente, el cual no registra la exactitud del bosque como tal. Y el último levantamiento georreferenciado que hicieron con respecto a la mancha forestal del país, tampoco se le hizo por parte del gobierno la comprobación en sitio y se le está imponiendo a todos los administrados una regulación sin una comprobación en sitio. Entonces, volvemos a cometer esos errores groseros. Entonces, valdría la pena que ese par de errores groseros que estoy mencionando también se tomen en cuenta a la hora en que se van a hacer valoraciones de daño ambiental con respecto a talas de árboles, las cuales están fuera completamente de esta regulación. Juan Carlos, dentro de las cosas, soy egresado del colegio también. ¿Quién es? Sí. Me dicen que solo preguntas. La pregunta es, siendo este un foro para analizar la sostenibilidad de esto que vivimos, ¿cómo vamos a hacer sostenible la agricultura si con los datos que usted nos mostró para los ejemplos que vimos, da en promedio 2 millones algo por hectárea por año? Eso significa como en 8 años, perdón, eso significa como unos 30,000 pesos por mes. Eso significa que para cubrir un salario mínimo que está en 320,000 colones, necesitaríamos mínimo ser un terrateniente para poder sostener un salario mínimo. Ahora, aquí ese es un foro de abogados. ¿Cuál es el salario mínimo de un abogado? Sí, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo podemos pensar que este sistema sea sostenible si los agricultores nos están subsidiando todos los días y ni siquiera tienen para lo básico? Como decían, para no hablar ahora del ejemplo de los señores de la costa, de los puntarenenses y todos los que nos subsidian con los camarones y con los pescados que nos comemos todos los días. Es decir, desde tiempos de Cicerón decimos la agricultura es la actividad propia del sabio, la más digna al ignorante y la mejor para todo hombre libre. ¿Cómo vamos a ser libres en Costa Rica con esos datos? No, muchísimas gracias. Cuando hice el último análisis de los números, tal vez como educador creo que esa era la tarea. Yo quería que llegaran a conclusión final de que con razón a los compañeros que nos antecedieron se le paraba el pelo de querer producir. Realmente es un problema serio. Vean que hoy don José María habló de llegar a un crecimiento del 8%, agricultura creció 2%, pero de ese 2% lo que creció fue nuestros postres, piña y banano. En realidad el sector agrícola no tiene ese crecimiento que necesita ni el sector agropecuario. Sí, definitivamente habría que tener mucho terreno para poder sacar uno el salario básico. Y no sé, o sea, usted tocó el tema del camarón, pero nosotros no comemos camarón todos los días. Pero sí muchos tienen que comer yuca, tiquisque, yampín, arroz y frijoles. Y cuando hablaron en la mañana de seguridad alimentaria, nosotros estamos en un serio problema como país de seguridad alimentaria. Necesitamos definitivamente transformar la agricultura en Costa Rica, de eso no queda dato, y necesitamos transformarla que sea sostenible. O sea, cuando hablo de sostenible no es solo que sea amigable con el ambiente, sino que el productor tenga un ingreso que le permita una vida digna, y ahí eso es lo que usted estaba apuntando. Desgraciadamente, voy a aprovechar el comentario, desgraciadamente en Costa Rica se piensa que el agricultor o el ganadero a veces es el que se ve en un tope, en Palmares, o se ve, ¿verdad?, con un camión o un tráiler refrigerado, y ese no es el 90% de la agricultura en Costa Rica. Y el otro problema, lo apuntaron muy bien los compañeros de la FAO, el otro problema es el rechazo por entre comillas, calidad. La yuca más cara que se paga en primera es
la que sale en un tamaño y una forma que se puede parafinar para acomodarla en una caja. Pero la mejor yuca, la que está en mejor estado, se paga como segunda porque no tiene esa forma que ocupa. Y lo mismo pasa en piña por una corona que esté torcida. Así sea el mejor fruto que nosotros tenemos. Entonces, también como consumidor tenemos que cambiar esa alternativa, ¿verdad? Bueno, agradecemos a todos y a todas ustedes por honrarnos esta tarde con su presencia. Y sin más, agradecemos al máster Antonio Darcia, por favor, un fuerte aplauso, y a Juan Carlos Corrales. Muchísimas gracias, buenas tardes.